La imprenta. La imprenta es un procedimiento mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, vitela, tela u otro material. En su forma tradicional, se apoya en usar una tinta, principalmente oleosa, sobre unas partes metálicas denominadas tipos para transferirla o grabarla por presión. Aun cuando empezó como un procedimiento artesanal, su implementación alrededor del siglo XV acarreó con su llegada una gran revolución cultural. Origen de la imprenta. Los romanos tuvieron sellos que imprimían textos o imágenes sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 a.C. y el 430 a.C. Los antiguos chinos fueron de los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva de ellos es un amuleto budista realizado por el orden de la emperatriz Shotoku en el año 768 de nuestra era. La impresión se hizo sobre papel con bloques de madera o con planchas delgadas de metal y se editaron más de 1 millón de ejemplares. 100 años más tarde surgió el libro propiamente dicho, el Sutra del Diamante de Wang Chien, una parte de las escrituras budistas. Se trata de un rollo de casi 5 metros compuesto por 7 hojas unidas por los extremos y fue descubierto en la provincia de Gansu por el arqueólogo Aurel Stein en 1907. Entre 1041 y 1048, en la era Bichen, originaria de China, donde ya existía un tipo de papel de arroz, aquí se había inventado el primer sistema de imprenta de tipo móvil, en el cual se utilizaban complicadas partes de porcelana en las que se tallaban las letras y números chinos. Esto constituía un método bastante arduo para la inmensa proporción de letras y números o letras de la escritura china, los famosos kanjis. Más adelante, en 1234, en la presente Corea, los artesanos a lo largo de la dinastía Goryeo, conocedores de los adelantos chinos con los tipos móviles, hicieron un juego de tipo móvil de metal que se anticipó a la imprenta actualizada, pero este era utilizado rara vez. Sin embargo, en el nacimiento de la imprenta europea, debido a poco oriente sobre este, se exceptúa el secreto de la fabricación del papel que pasó a España a través de los árabes en el siglo IX. El precedente más directo de la imprenta actualizada es la xilografía, que a lo largo de la Edad Media se usaba en el continente europeo con el propósito de divulgar panfletos publicitarios o políticos, también etiquetas e incluso trabajos de escasas hojas. La xilografía necesita tallar manualmente el escrito o imagen en huecos sobre una tablilla de madera, a lo que es una laboriosa artesanía. Después se impregnaban la tablilla en tinta negra, azul e incluso roja, puesto que solo existían estos colores. Con el papel se le aplicaba, era a través de un rodillo al cual se fijaba la tinta. El desgaste de la madera era destacable, por lo cual no se podían hacer muchas copias del mismo molde. Incunables. Un incunable, del latín incunabule, en la cuna, es todo libro impreso durante el siglo XV, concretamente antes del día de Pascua de 1501, pues en esta época se hacía comenzar el año en este día. Fue posiblemente Cornelius Bugem quien empleó la palabra por primera vez en su Incunabula Typographiae en 1688. Previamente se atribuye dicho término a Bernhard von Mallinckrodt. En este lapso, la industria tipográfica aún no se había especializado. El impresor era el propietario y el manipulador de la prensa, también fundidor de tipos, fabricante del papel, encuadernador, editor, librero, artesano, artista y erudito. Ciertos de ellos dejaban una marca de agua o filigrana en el papel que fabricaban. Así entendemos quién le editó, aunque varios carecían de firma y fecha. En la actualidad, estudios científicos que analizan los tipos de fundición usados han ayudado a clasificar la mayor parte de las ediciones existentes. El término incunable hace referencia a la época en la que los libros se hallaban en su cuna, es decir, en la primera infancia de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta.
Así son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453, fecha de la invención de la imprenta moderna, y 1500. Al principio, los libros no tenían portada, usaban caracteres basados en la escritura gótica y las palabras tenían numerosas abreviaturas imitando a los códices, pero ya en el mismo siglo fueron adaptándose a otros tipos de letras, especialmente a la romana, itálica y cursiva, mucho más legibles que las primeras y que al fin prevalecieron sobre estas. Hacia finales del siglo XVI se introdujo el tipo Elseveriano, del neerlandés Elsevier, más delgado que los anteriores, y después siguieron otros caracteres de fantasía, hasta llegar a la gran variedad que hoy conocemos. Imprenta en Santo Domingo. No se sabe con precisión la fecha en que se utilizó por primera vez la construcción de Gutenberg en suelo dominicano. Un conjunto de estudiosos toman de referencia el año 1783 y 1790 por los eminentes escritos en este instante del historiador francés Meredith Moreau. Otros sustentan que debido a la inexistencia o ausencia de documentos que avalan esta presencia, la imprenta no estuvo en el país antes de los 1800. El primer impresor en Santo Domingo lo fue el francés Andrés Joseph Blochertz, mejor conocido como el impresor del gobierno. Se le atribuye haber traído la imprenta al país. En su taller tipográfico se realizaron algunas de las impresiones de la época. Novena para implorar la protección de María Santísima por medio de su imagen de la Altagracia fue el documento que estrenó la maquinaria de este impresor de la Comisión del Gobierno francés en 1800. Este elemento fue utilizado para la Iglesia o por la Iglesia para atraer nuevos seguidores y fortalecer la fe católica. El Boletín de Santo Domingo fue el nombre del primer impreso informativo de la parte española de la isla en 1807. Se caracterizaba por ser una hoja de noticias militares contra el gobierno de Luis Ferrand y de la Guerra Dominicano-Francesa, escritas en español y francés. Por su orden gubernamental, no se le consideraba de carácter periodístico, ni elemento destacado en el desarrollo de la cultura dominicana. Circuló hasta 1809. El libro que marcó la historia, la Biblia de Gutenberg. Al inventor y herrero alemán Johannes Gutenberg se le atribuye la invención de la imprenta con tipos metálicos móviles, que hizo que los libros se produjeran en masa. La imprenta y la Biblia de Gutenberg de la década de 1450 marcó un antes y un después del acceso a la información. Con la invención de la imprenta con tipos metálicos móviles en la década de 1450, este herrero y editor alemán hizo que en Europa los textos se volvieran más accesibles. Mucho antes, libros como el Sutra del Diamante, la obra impresa más antigua que se conoce, cuya copia más añeja data del año 1868, se produjeron en China y Corea, con las imprentas hechas primero en madera y luego en bronce. Pero el invento de Gutenberg fue diferente. Con él fue posible imprimir muchas copias del mismo texto rápidamente, para ese entonces, claro. El libro que Gutenberg eligió para iniciar su producción en serie fue la Biblia. Se cree que fue completada en el año 1455 y se convirtió en el primer gran libro en Europa con una imprenta con tipos metálicos móviles.